Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Restaurando el Santuario. Y quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Y te pido, mi Dios del cielo, que tu palabra, Señor, restaure la vida del altar, que restaure los oyentes, el santuario. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Amados oyentes, amigos del canal Reflexiones David Figueroa, he titulado esta enseñanza Restaurando el Santuario. Y vamos a comprender un poco, vamos a hablar acerca del santuario. ¿Qué es el santuario? Significa lugar santo y se usa en el Antiguo Testamento para designar tanto el tabernáculo como el templo como un todo. En el lugar santo y el santísimo en contraposición a las otras partes. El santuario era el lugar en el que, fuera de la presencia del hombre y del mundo, se podía contemplar la gloria de Dios y comprender sus propósitos. Era el lugar en el que se ofrecían los sacrificios y donde se adoraba a Dios. En este tiempo, ¿cuál es nuestro santuario? Nuestro lugar de oración. Ese tiempo que nosotros apartamos para Dios. El tiempo para meditar en la palabra, para orar, para buscar la presencia de Dios. Cuando hacemos una separación del mundo, cuando nos separamos del mundo que nos rodea y exclusivamente buscamos la presencia de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que todos tengamos una vida de oración, que todos tengamos restaurado el santuario. Pero hay mucho santuario que está arruinado. Hay mucho creyente que no busca la oración. Hay mucho creyente que no tiene devocional, un tiempo devocional con Dios. Por eso el Señor hoy quiere que restaures tu santuario, que restauremos el santuario. Por eso en el libro de los Salmos podemos observar aquí el salmista que él empieza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y para poder limpiar nuestro corazón, lo podemos entender es solo en el santuario, en la presencia de Dios. Y dice, él reconoce, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de grosura, de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y si hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Aquí el salmista está reconociendo que la gente en su soberbia era prosperada. Él estaba reconociendo que en vano había lavado sus manos, porque mira cómo los impíos eran prosperados. Pero ¿sabes cuándo entendemos? Y podemos mirar en el verso 13, dice, verdaderamente
En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, había creído que el guardarse en santidad para Dios había sido en vano. Él estaba pensando que para qué se había esforzado tanto. Eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo pensemos. Pero eso suele pasar cuando abandonamos la intimidad con Dios, cuando abandonamos la vida de altar, cuando abandonamos la vida de oración. Por eso es necesario hoy restaurar ese tiempo devocional con Dios. Que hoy tomemos cartas en el asunto y digamos, de tal hora a tal hora en la mañana yo se lo dedicaré a mi Señor, a buscar su rostro en oración. Restaura el santuario y vas a entender muchas cosas. Quizás no estás entendiendo el proceso que estás atravesando porque no entras al santuario, no entras a la oración, no entras a hablar con Dios. Dice él, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él no lo pudo entender sino cuando entró en el santuario. Por eso dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Por eso es necesario, no te pongas a ver que los ricos o la gente que hace maldad es prosperada. No te pongas a mirar eso. Entra en el santuario y comprenderás el fin de ellos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Y podemos observar que él no lo pudo entender hasta que entró en el santuario. Por eso dice, casi se deslizaron mis pies, casi me resbalé, casi me deslicé, mirando la prosperidad de los impíos. En el Antiguo Testamento, este término también se aplica a las partes del tabernáculo. La calificación del terreno, cósmicos, en contraste con el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En Hebreos 8:2. El término santuario en este último pasaje es lit, que quiere decir santos, lugares o cosas. De ello, Cristo es el ministro. El santuario del cristiano consiste en la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios se revela sin velo interpuesto. No tiene templo terreno. Tampoco lo habrá en la celestial, la nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero es su lumbrera. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 en el verso 22. Hebreos capítulo 9 versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia,
al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esto era hasta que Jesucristo viniera y muriera en la cruz del Calvario y reformara las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con este sacrificio Jesús nos da la redención, y no solamente esto, porque también nos limpia de pecado y también nos abrió ese lugar, al lugar santísimo, nos abrió ese camino. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, mucha gente no ha entendido porque no ha entrado al santuario. Por eso siguen detrás de obras muertas. Siguen adorando imágenes, siguen siguiendo a ídolos porque no han entrado en el santuario, no han comprendido el verdadero propósito de Dios en sus vidas. Así que por esto Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el primer pacto ya hay un segundo pacto, el nuevo pacto que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y por eso podemos observar aquí, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces podemos observar que para que Cristo pudiera redimirnos del pecado, tenía también que morir por nosotros. Pero no hacerlo cada año, sino que lo hizo una sola vez y para siempre. Y Él nos ha dado esta oportunidad de entrar al lugar santísimo para que nosotros restauremos nuestro santuario, nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios. Porque si no tenemos comunión con Él, simplemente Él dirá: no te conozco. Recordemos que las vírgenes insensatas tenían aceite, tenían comunión. Eran 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 vírgenes insensatas. Pero cuando llegó el novio, o sea, cuando llegó Jesucristo, a ella ya se les estaba acabando el aceite. Se les acabó el aceite. Y mientras salieron a comprar y regresaron, ya la puerta estaba cerrada. ¿Y cómo tenemos ese aceite? En la intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra. Es necesario restaurar el santuario. Es necesario que vuelvas a la vida de oración. Hebreos capítulo 13, verso 11, dice la palabra de Dios: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermanos en Cristo, salgamos fuera de las 4 paredes. Salgamos fuera de la iglesia a llevar su vituperio, a predicar la palabra. No importa que la gente nos critique, no importa que nos señalen, pero esto lo podemos lograr cuando restauremos el santuario, cuando nosotros tengamos comunión con el Señor, que entendamos que el negocio del evangelio son las almas, que las almas se conviertan a Jesucristo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿De qué estás hablando?
¿De qué te glorías? ¿De qué se llenan tus labios? ¿Estás hablando del Señor? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo llenamos nuestro corazón o cómo lo limpiamos si no entramos en el santuario? Si no entramos a la presencia del Señor. Por eso el salmista dice en el Salmo 73, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solamente tenemos que entrar en el santuario de Dios para poder entender. Mucha gente dice, ¿por qué esta persona sí hace esto? Y mira, es prosperado, está bendecido. Este no es la señal que está bendecido. Por eso el salmista dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero en el verso 17 él ratifica, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Ciertamente tenemos que entrar en el santuario. Ahí podemos entender el propósito, la prueba que estás atravesando. Quizás estás pasando aflicciones y estás renegando. Mira, ¿de qué me sirve guardarme para Dios? Si mira cómo estoy, tengo la nevera vacía, tengo esto. Entra en el santuario. Entra en la presencia de Dios. Si le eres fiel a Dios en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Sigue avanzando, no te rindas. Entra en el santuario, restaura el santuario. Cuando Elías se dispuso a retar a los 450 profetas de Baal, él lo que hizo fue arreglar el altar con 12 piedras según las tribus de Israel, según la palabra de Dios. Arregla tu santuario, arregla tu altar, tu devocional familiar. ¿Te estás reuniendo con tus hijos a predicar la palabra de Dios? ¿Te estás reuniendo con ellos a buscar el rostro del Señor? ¿Les estás enseñando a orar o los envía? Hijo, ves a orar, ora con ellos. Restaura el santuario. Ten un tiempo familiar de oración todos los días en casa. Que dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La única forma de prosperar nuestro camino es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero no podemos obedecer a Dios si no lo buscamos, si no tenemos una comunión con Él, si no ordenamos el santuario. Hay que restaurar el santuario, hay que levantar esa vida de oración, hay que volver a orar. Dice la Biblia, orad sin cesar para que no entréis en tentación, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces busquemos la oración, busquemos a Dios, oremos, busquemos su presencia, porque la venida del Señor está cerca. Salgamos pues a llevar su vituperio, salgamos fuera del campamento a predicar la palabra de Dios, salgamos a los parques, salgamos a las esquinas, porque dice la palabra de Dios que el Señor dijo, yo quiero que vayan por los vallados, por los caminos, por los montes, por las plazas, porque quiero que mi casa se llene. Fuérzalos a entrar. El Señor quiere que forcemos a la gente a que busque al Señor. No que los obliguemos, pero que sí los esforcemos, le digamos, les estorbemos. Mira, tu alma está en peligro. Es necesario buscar a Dios. Es necesario orar. Pero si nosotros como iglesia no oramos, no buscamos el rostro del Señor, no entramos en el santuario, necesitamos una vida de oración, una vida de comunión para poder ser guiados por el Espíritu. Porque dice la Biblia, haced morir por el Espíritu lo terrenal en vosotros, impureza, pasiones desordenadas. Si no fortalecemos nuestra vida de oración, ¿cómo vamos a hacer morir esos deseos de la carne en nosotros? Por eso es necesario restaurar el santuario. De pronto, hermano, usted que está tirado allí, que está postrado, que quizás caíste en pecado, que quizás ya estás que tiras la toalla, levántate, restaura tu santuario, restaura tu vida de oración, vuelve al ayuno, vuelve a la vigilia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que esta palabra dé el fruto por el cual tú lo has enviado. Señor, que hayan creyentes que digan a esta hora, yo voy a restaurar mi vida de oración. Yo decido, Señor amado, volverme a ti. Aquel que está apartado se pueda reconciliar contigo y levante su vida de oración, levante, restaure su santuario y diga, Señor Jesús, apartado de ti nada puedo hacer, es verdad.
Te necesito, Señor, en todo. Te necesito en mi casa, Jesús. Te necesito en mi empresa. Te necesito en mi familia. Te necesito en el ministerio. Señor, yo te necesito en todas las cosas que yo haga. Señor, ayúdame a tenerte en cuenta en todo. Ayúdame a restaurar mi vida de oración. Ayúdame a restaurar mi santuario, el tiempo. Apartar ese tiempo para ti. Que no le impida nada, Señor. Señor, yo te pido que fortalezcas al que está caído. Señor, levanta al que está cansado. Señor, devuélvele fuerzas, Señor. Aumenta sus fuerzas como las del búfalo, Señor amado. Fortalece, Señor. Fortalece al debilitado. Fortalece al caído, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a llevar una vida de oración, una vida de altar, a restaurar el santuario. Ese lugar santísimo, Señor, que usted abrió las puertas, el camino para que entremos confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Señor, muchas gracias. Señor, fortalece a aquel hermano, Señor, que está quebrantado allí, que está diciendo, Señor, levántame, que tu presencia le ministre de una manera especial a esta hora. Fortalece, Señor amado, fortalece y establece, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Y recuerda, a partir de ahora, restaura tu vida de oración, restaura tu santuario en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones.